ahora de Jorge Luis, para que pues, nos platiques también, mi querido Jorge, brevemente, de qué nos va a hablar tu podcast el día de hoy. Perfecto, gracias Gerardo. Pues mi podcast se llama Ampliamente. Es un podcast informativo donde cada capítulo vas a conocer algo nuevo. No necesariamente va en una categoría de que solamente la mente, solamente ciencia, sino de todo tipo de información. Así que mi podcast es para aquellos que tienen un cerebro de esponja. Eso es mi podcast en pocas palabras. Perfecto, Jorge Luis. Mi querido Franco, escuchemos a Jorge Luis López Saavedra. ¿Sabías que el cerebro humano puede generar unos 23 vatios de potencia? Suficiente para encender una bombilla. Por este dato, las caricaturas usan como símbolo a la bombilla sobre la cabeza para representar que el personaje tuvo una brillante idea. Ampliamente, un podcast para cerebros de esponja. Prepárate, porque estás a punto de conocer algo nuevo hoy. Soy Jorge Saavedra y estamos en Ampliamente, el podcast para cerebros de esponja, donde conocerás algo nuevo hoy. En este capítulo hablaremos sobre el cerebro humano, compuesto por miles de millones de neuronas o células nerviosas que se comunican en billones de conexiones llamadas sinapsis. El cerebro es uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo. Mantener el cerebro sano y activo es vital. Descubre lo poderoso que es este órgano con los siguientes datos interesantes. Número 1. La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera virtualmente ilimitada. Las investigaciones científicas sugieren que el cerebro humano consta de alrededor de 86,000 millones de neuronas. Cada neurona forma conexiones con otras neuronas, lo que podría sumar hasta un cuatrillón de conexiones. ¡Wow! Con el tiempo, estas neuronas pueden combinarse, aumentando la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, muchas neuronas pueden dañarse y dejar de funcionar, afectando particularmente la memoria. Número 2. La información del cerebro viaja hasta una impresionante velocidad de 268 millas por hora, lo que equivale a 431 kilómetros por hora. Así que no te dé pena cuando te trabas o palabras pones antes al hablar de otras. Es solo tu cerebro viajando a velocidades increíbles. Cuando una neurona es estimulada, genera un impulso eléctrico que viaja de célula en célula. Una interrupción en este procesamiento regular puede causar un ataque epiléptico. Número 3. Es un mito que solo usas el 10% del cerebro. De hecho, lo usas todo. Sí, incluso cuando estás durmiendo. Los neurólogos confirman que el cerebro siempre está activo. Disculpe, señor, ¿Sí? pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Todo ese poder requiere un descanso muy necesario. El sueño adecuado ayuda a mantener las vías en el cerebro. Además, la falta de sueño puede aumentar la acumulación de una proteína en el cerebro que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Esto ha sido Ampliamente. Te recomiendo que mantengas tu cerebro activo y la mejor manera es que sigas este podcast, ya que conocerás nuevas cosas en cada capítulo. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @Jorge-Saavedra con S y A. En TikTok como @Vibra-Joy y en YouTube como Jorge Saavedra. Gracias por escuchar el podcast. Espero te haya gustado y realmente hayas conocido algo nuevo hoy. Gracias Jorge Luis, muy interesante. Mi querido Álvaro, te escuchamos. Oye, mi Jorge Luis, híjole, la verdad es que es un grupo súper bonito, pero me toca hablar de ti. Así como los demás, no quisieras hacer distingos desequilibrados, porque yo creo que todas las voces funcionan. Y por eso es que siempre hemos recomendado como todas las voces funcionan.
En el caso tuyo también estamos frente a una voz icónica, frente a una voz maravillosa con tonos que hacen que lo natural, lo humano, lo cercano se convierta como un consejo de vida. Y ese amigo que siempre te está recomendando qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera, cómo compartirlo, lo has desarrollado maravillosamente con los tonos de tu voz, con el ritmo, con la fluidez, con la dicción. En el caso también de que no me tocó darle feedback también a Julio Saavedra, que también tiene una riqueza maravillosa en su expresividad. En este caso, Jorge Luis, sin duda, por favor, lo mismo. No dejes de hacer esto. No dejes de hacer esto porque es un agasajo poderte escuchar y yo creo que han habido actualmente voces icónicas como la voz de Badabun, que ha sido también una voz que se ha posicionado mucho, que tú tienes una voz particular, un estilo particular y que se puede posicionar. El gran reto de nosotros como especialistas de la voz es ser guerreros continuos permanentes contra la inteligencia artificial. Entonces, hoy la inteligencia artificial llena los espacios en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, con sus voces artificiales, con sus voces robóticas, con sus voces artificiales. Y la riqueza de la voz creo que hasta el momento no ha podido ser igualada y yo creo que tú eres un gran representante para poder salvar la voz natural, la voz humana y ser un estandarte de búsqueda, de empuje para con todos los demás seres en el mundo. Entonces, yo creo que tenemos aquí a un gran representante como todos los demás, de verdad que he disfrutado muchísimo esta participación, esta presentación súper profesional, con grandes rasgos en sus voces, y en este caso, por favor, mi querido Jorge Luis, no lo dejes. Continúa, continúa, continúa. Este camino es, lo habíamos dicho, el módulo 1 es de insistencia, resistencia y persistencia. ¿Ok? Hay que insistir, hay que resistir y la persistencia en ese anhelo de llegar a nuestro decreto y manifestarlo en un concreto. Así es que muchas felicidades. Muchas gracias, Álvaro. La verdad, las palabras que me dices, estoy hasta temblando porque pues soy fan, ¿no? Aparte de que pues tomamos clases y eres de nuestros maestros, digo, no se separa la fanaticada, ¿no? Y te respeto mucho y las cosas que me dicen hacen que me motive más para, como dices, seguir adelante y poder llegar a ser como ustedes, que ahora ya son mis colegas. Entonces, gracias por las palabras, querido Álvaro. Bienvenido, con mucho gusto. Muchísimas gracias, mi querido Álvaro, mi querido Jorge Luis. Vámonos a la